Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Ya tenemos algún tiempo que hemos estado predicando, enseñando versículo por versículo. Y si tú sabes que para la otra semana vamos a entrar al capítulo 5, lee el capítulo 5 de Primera de Pedro. Adelántateme, no esperes a que te lo enseñemos aquí. De esa manera vamos a aprender y a entender más la palabra en esa disciplina. Bueno, hoy vamos a estudiar un poquito acerca de las tribulaciones, de los problemas y de las situaciones difíciles. Dice el apóstol Pedro en el versículo 12, amados. Mire con qué cariño el apóstol le habla a la gente. Así debemos de ser nosotros, ¿no? Porque somos amados en el Señor. Y no solamente somos amados del Señor, sino que debemos de amarnos los unos a los otros con amor fraternal. Antes no podíamos hacerlo, pero ahora sí lo podemos hacer porque hemos recibido directamente de Dios el amor. En el momento que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, tú recibiste el amor, porque el amor es una persona. Y ahora tú tienes amor y tú puedes dar. Antes no podías hacer eso porque no tenías el amor, pero ahora sí lo tienes. Entonces el apóstol Pedro dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido. La prueba por la que esta gente estaba pasando era una situación difícil. Ya se los he dicho muchas veces. Los cristianos de aquel tiempo eran odiados, eran perseguidos y los echaban a los animales para que se los comieran. Los mataban, los quemaban vivos. Entonces, por eso es que Pedro usa la palabra el fuego de prueba, porque era literalmente por el fuego que los mataban. Pero les dice, no se sorprendan, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mire, yo estoy cansado de escuchar a decenas de predicadores que cuando están detrás de un púlpito dicen algo como esto, le dicen a la gente, ¿cuántos de aquí quieren parar de sufrir? Y la gente, ¿cómo dice? Amén. Como la secta aquella, pare de sufrir, ¿verdad? ¿Sí han escuchado de esa secta, pare de sufrir? Pues ven a Cristo. Y si vienes a Cristo y te arrepientes y le pides perdón, se te van a acabar los problemas. Se te van a acabar los sufrimientos. Vas a dejar de sufrir. Mentira, mentira de Satanás. Eso no es cierto. Y el problema es que cuando le prometemos eso a las personas que vienen a Cristo y después de que vienen a la iglesia se dan cuenta que sus problemas no se acaban, sino que se agrandan. Viene más persecución porque ustedes saben que el diablo se enoja con las personas que vienen a Cristo. Entonces después de 6 o 7 meses el esposo la deja, el papá lo deshereda, lo corren del trabajo, se le viene una enfermedad, el diablo lo ataca por un lado y por otro, y la persona en desesperación que dice, me mintieron. El predicador dijo que si venía Cristo se me iban a acabar los problemas y no se me acabaron. ¿Por qué? Porque ese no es el evangelio. El evangelio, Jesucristo mismo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Seas cristiano o no seas cristiano. ¿Se recuerdan de María y Marta y Lázaro, que eran amigos íntimos y personales de Jesús? Sin embargo, aunque ellos eran amigos íntimos de Jesús, dice que la enfermedad vino a Lázaro hasta el punto de matarlo. Y era amigo de Jesús.
eran íntimos, Jesucristo los amaba, pero tuvieron problemas. Entonces, las personas que vienen a Cristo, la palabra de Dios enseña, no te extrañes si cuando vienes a Jesús vienen problemas a tu vida. Que no se te haga raro. Es parte normal del cristianismo. Y en la mañana les dije y se los vuelvo a repetir en esta tarde. Escúchame, por favor. Si tú dices que eres cristiano, servidor de Cristo, y no tienes ningún problema, todos te tratan bien en el trabajo, en la casa, casi de seguro es porque algo anda mal. Cuando tú estás, el diablo está, cuando tú estás mal, no estás entregado al 100% a Cristo, no lees la palabra, no oras, pues al diablo está bien contento, dice, ay, lo tengo allí nomás de religioso, yendo a calentar las bancas los domingos y no pasa nada, nadie te dice nada. Entonces, si tú dices que eres cristiano y no estás sufriendo persecución, preocúpate, porque algo no anda bien. Pero si tú estás pasando por problemas, estás pasando por situaciones difíciles por causa de Cristo, entonces eso significa que algo anda bien, algo estás haciendo bien. Y si tú eres esa persona, ¿cuántos de aquí ahorita están pasando persecución por causa de Cristo? Pero por causa de Cristo, no por entrometido, como va a decir Pedro aquí. Si tú estás pasando por situaciones difíciles por causa de Cristo, mire, una vez un muchacho llegó con su pastor y le dijo, pastor, estoy bien alegre, estoy bien. ¿Y por qué estás tan alegre y contento? Porque fui y le dije a mi papá que le entregué mi vida a Cristo. ¿Y qué te dijo tu papá? Se me enojó tanto y era una familia de dinero. Y le dijo, si tú continúas de terco en esa iglesia y traicionas la religión que yo y tu mamá te enseñamos, que era la religión católica, si no te retraes de tu nueva fe, te voy a desheredar. Y el muchacho le dijo, pues papá, haga lo que quiera, pero yo no voy a dejar de seguir y servir a Cristo. Y lo desheredó. Y llegó con el pastor y le dijo, estoy bien contento, pastor, ¿por qué me pasó esto y eso? ¿Qué hubieras hecho tú si a ti te desheredaran? Millones y millones de dólares, ¿eh? ¿Sabe por qué estaba contento el muchacho? Porque no le habían mentido, le habían enseñado lo que era el evangelio. Fíjese lo que dice Pedro que tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos pasando en situaciones difíciles por causa de Cristo? Con los hijos, con los papás, con el esposo, con la esposa. Había una mujer que se convirtió y el esposo no le gustó nada. Y llegó el día en que se iba a bautizar. Y le dijo, mira, hasta aquí te he aguantado que te vayas a la iglesia y me dejes solo en la casa. 2 veces por semana te vas. Y después que dices que se van a evangelizar y te he aguantado. Pero de allí a que te vas a bautizar, eso no te lo soporto. Mira, te juro por mi madrecita. Y hasta le hizo así, que si te bautizas voy a ir a matarte. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú? Pues ella fue a bautizarse. Y el Señor se subió, era en un campo, en una laguna donde la iban a bautizar, y el Señor se subió a un árbol con su rifle. Y estaba acostado ahí en una rama, y dijo, cuando esta se meta al agua, le voy a volar la cabeza y también al pastorcillo ese para que se le quite. Y cuando se metió su esposa al agua para nadar, ya la tenía en la mira así con la escopeta, y cuando iba a tirar, que se quebra la rama. ¡Pah! Se quebra todas las piernas ahí.
Todos bien asustados. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Para hacerles la historia corta, gracias a ese golpe que se dio, ese hombre se convirtió a Jesucristo. Y ahorita él y su esposa son pastores en una iglesia cristiana. ¿Pero por qué se convirtió este hombre? Pues porque la mujer, a pesar de la persecución, ella siguió. No le siguió el jueguito al esposo. Tú no le sigas el jueguito a tu esposo. Ay, ¿para qué vas ahí? ¿Y para qué? Y mira, y si bien eres aleluya, y mira cómo te portas. Y tú allí, ok, ya no voy a ir. ¿Cómo que ya no vas a ir? Tú tienes que servir a Cristo. Tu esposo o tu esposa, quiera o no quiera tu esposo, tienes que seguirlo. Y tú tienes que entender que van a haber sufrimientos, van a haber pruebas, van a haber situaciones difíciles. Y tú dile a tu esposo o a tu esposa, si tú no quieres ir, no te voy a forzar, quédate aquí viendo las novelas, pero yo voy a ir a la iglesia porque necesito que el Espíritu Santo me llene y la sangre de Cristo me limpie. Yo necesito de Dios, sin Cristo no puedo. Pero cuando ok, y ahí le sigues la corriente, los dos se van a ir al infierno por... que no sabes que es una carnada de Satanás ahí, y tú ahí caes, porque te quiere hacer que te pierdas y que te vayas al infierno. Tremendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen normalmente las personas que están pasando por situaciones difíciles? ¿Qué hacen? Llorar y llorar, ¿verdad? Empiezan a llorar, empiezan a estar tristes, empiezan ahí lo que sea. Pero fíjese lo que Pedro nos dice en el versículo 13. No se sorprendan. ¿Por qué? ¿Por qué me vino este problema? Porque eres cristiano y estás siguiendo a Cristo. Estás haciendo las cosas bien. Y Cristo dijo, si a mí me han perseguido, a ti también te van a perseguir. Y dice Pedro entonces, en primer lugar, no se sorprendan. En segundo lugar, en lugar de lloriquear, en lugar de hacerte la víctima, todo yo, cómo sufro, hasta empiezas ahí con, sufrir me tocó a mí en esta vida. No, dice Pedro, versículo 13, ¿qué dice que hagamos cuando estamos pasando por situaciones difíciles? A ver, léanmelo por favor, ¿qué dice? Amén. Gozaos. Es lo mismo que Jesucristo dijo en Mateo capítulo 5 y en otras partes. Cuando os vituperen, cuando digan mentiras de vosotros, alégrense y gócense, porque están siendo parte del vituperio de Cristo. Ah, mira qué entusiasmo. Entonces, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando tú sufres por causa de Cristo, te haces partícipe de los padecimientos de Él. ¿Sí? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Sabes de qué manera te vas a gozar con gran alegría cuando pases por situaciones difíciles por causa de Cristo? Cuando se te sea revelada la gloria. Sí, fíjese lo que dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es un privilegio sufrir por Cristo. Pero eso tú no lo vas a entender al menos que te lo revelen de allá arriba. Y el único que te trae esas revelaciones para que las entiendas es el Espíritu Santo. Porque en lo natural, el sufrimiento no es nada bueno, ¿verdad? La persecución y las pruebas son algo contrario a nuestra naturaleza. No lo podemos entender. No lo podemos soportar cuando una persona está sufriendo. Pero cuando Cristo te da esa revelación en tu corazón de que el sufrir por Cristo, el pasar por persecuciones es un privilegio y te haces partícipe de los padecimientos de Cristo, entonces es cuando
te gozas con gran alegría. Entonces la clave para poder seguir adelante a pesar de los problemas y las situaciones es pedirle a Dios que nos revele el porqué y la gloria de lo que está pasando. Y de esa manera nos vamos a poder gozar con alegría. Versículo 14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, o sea, si sois perseguidos, dice, sois bienaventurados. De eso hablamos en la mañana, ¿verdad? De las bienaventuranzas. Bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? ¿Qué dijimos que significa eso? Sumamente felices, dichosos, alegres, contentos, ¿verdad? Entonces dice, sois bienaventurados porque fíjese lo que dice, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. En mi debilidad, dijo el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, que cuando soy débil, entonces el Espíritu de Cristo reposa sobre mi vida. Tú quieres que el Espíritu de Dios, que el Espíritu de Cristo, quieres experimentar el poder de Cristo en tu vida. De la única manera que tú lo vas a experimentar es a través de tus debilidades. O sea, cuando tú dices, yo ya no puedo más. En mis propias fuerzas, yo ya no puedo. Y Dios dice, así es como te quería agarrar. Porque normalmente nosotros todos, yo sí puedo, ¿verdad? Yo sí puedo hacerlo. Y Dios dice, a ver, ¿hasta cuándo se da cuenta que sin mí no puede hacer nada? Entonces Dios permite que sigas tu camino, que sigas avanzando, etcétera, etcétera. Pero cuando tú llegas al punto de reconocer que eres débil y que sin Dios no puedes hacer absolutamente nada, entonces Dios dice, ok, muy bien, ya lo tengo en ese punto, ya se hizo a un lado, ya me abrió la puerta para que yo entrara, y entonces lo que tú no puedes hacer se hace posible a través del poder del Espíritu Santo en tu vida. Pero es cuando reconoces tu debilidad. En una ciudad aquí no muy lejos, había un lugar donde muchos pastores habían tratado de pastorear una iglesia hispana, y por más que hacían y deshacían, nada pasaba en la iglesia. Hasta que un día a Dios se le ocurrió mandar un pastor, a que no saben que un pastor americano que casi no hablaba español, lo hablaba bien mocho, casi no se le entendía. De ser una iglesia como de 70 años, en menos de 3 años, llegó a ser una iglesia, escúchame bien, aproximadamente de 15,000 miembros. Y cuando le decían al pastor que cuál era la clave del por qué en aproximadamente 3 años su iglesia había crecido de 70 personas a 15,000 personas, ¿sabe lo que les contestaba el pastor? Les decía, porque yo he reconocido, mi debilidad mía era el español. Y cuando reconocí que yo no podía hablar español, Jesucristo dijo, qué bueno que estás reconociendo tu debilidad, porque ahora tú vas a ver lo que yo puedo hacer aún a través de una persona que no habla bien el castellano. Y porque él reconoció su debilidad, el poder de Dios reposó sobre él, y mire las cosas que Dios pudo hacer a través de este hombre. Así que si tú quieres avanzar en esta vida, si tú quieres quitar los obstáculos que te están estorbando para seguir adelante, lo primerito que tienes que hacer es reconocer que por tu propia cuenta tú no puedes hacer nada, que eres débil y que necesitas la ayuda del Espíritu Santo. Y allí, en tus debilidades, cuando lo reconoces, es cuando el poder de Dios se perfecciona y tú vas a poder
experimentar algo tremendo. Porque aquí dice, el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, de los de afuera. Pero por vosotros es glorificado. Yo me recuerdo en la iglesia allá con mi papá, no sé, ¿cuántos de aquí fueron cristianos en México? O en su propio país. Casi nadie, ¿verdad? Nomás atrás. Entonces, no, muchos de ustedes no se acuerdan cómo son los templos allá, ¿no? Allá los templos son largos como este y la puerta de enfrente da a la calle. Entonces está el predicador aquí predicando y las puertas están abiertas allá y la gente está pasando y está unos tomando, otros echando lío. ¿Saben lo que es echar lío, no? Ándale, eso, andar con el novio, con la novia, besándose, agarrándose, abrazándose y no sé qué tanto. Y yo me recuerdo, porque aquí dice, por los de afuera, Cristo es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Y yo me recuerdo que estábamos en el servicio y mientras nosotros estábamos glorificando a Cristo, a través de los cantos y a través de la palabra, las personas que pasaban allá por afuera, en lugar de adorar como nosotros estábamos adorando a Cristo, nos gritaban una de groserías. Esos pipi, aleluyas, y que sabe qué, y que para allá, y que para acá. Y nosotros nomás escuchábamos. Yo era un niño, ¿verdad? Bueno, me acordé de eso cuando leí, por aquellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. No te avergüences de ser cristiano. Y aunque el mundo no respete y blasfeme las cosas de Dios, tú continúa bendiciendo el nombre poderoso de Jesucristo. Y en el versículo 15 nos da un consejo más el apóstol Pedro en cuanto al sufrimiento se refiere. Mire lo que dice el versículo 15. ¿Están todos? Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, una persona que hace las cosas mal, o por entremeterse en lo ajeno. Porque hay muchas personas que sufren en el trabajo. ¿A cuántos de ustedes su familia los critica porque son cristianos? No me levante la mano. Pero yo sé que hay algunos de ustedes. Y algunos de ustedes piensan, es que no me quieren porque soy cristiano, porque soy cristiana. Pero a muchas personas no es que no las quieran porque no son cristianas, no las quieren por entrometidas, por chismosas. Entonces, ay, estoy sufriendo por Cristo. No estás sufriendo por Cristo. Estás sufriendo porque quieres y eso ya no vale delante de Dios. ¿Sí? Y qué vergüenza que nosotros que decimos que somos cristianos, les estamos dando un mal ejemplo a nuestras familias. ¿Sabes de la manera en que tu tía, tu tío, tu abuelito, tu abuelita, tu papá, tu mamá, tus primos se van a convertir a los caminos de Jesucristo? Es cuando vean tu ejemplo. Que ya no eres hipócrita como eras antes, que ya no eres chismosa y entrometida como lo eras antes, que ya has cambiado. ¿Sabes cuándo van a ellos a convencerse de que de veras Cristo es real y que tú ya no tienes una religión, sino que tienes una relación con Cristo? Cuando con aquellos con los que no te hablas, con los que estás ofendido, vas, ¿sabe qué? Abuelita, le pido perdón. ¿Sabe qué, primo? ¿Sabe qué, prima? ¿Sabe qué, tío? Le pido perdón. Yo soy cristiano y yo le debí de haber dado un buen ejemplo como seguidor, como seguidora de Cristo, y he hecho totalmente lo contrario. Pero qué triste que en lugar de reaccionar humildemente, como Cristo quiere que humildes, ahí te andas peleando con ellos. Ahí te andas agarrando de las greñas con ellos. Déjalos a ellos que chismeen de ti en el Facebook. Porque el Facebook para eso es ahorita, ¿no? Ya no se usan los lavaderos como antes, ¿no? Con el chiclote y ahora en el Facebook, ¿verdad? Es normal que los de afuera, tus familias, chismeen y digan cosas por el Facebook porque ellos no conocen de Cristo. Pero tú,
que ya tienes tantos años en el evangelio y te peleas con tus tíos, tus tías, tus primos, tus primas todavía. Y después dices, es que estoy sufriendo por causa de Cristo. ¿Qué Cristo ni qué 8 cuartos? Estás sufriendo, como dice aquí, por entrometerte en lo ajeno. Y eso no debe ser. Los problemas en la familia, dice Pablo, hay que buscar la paz con todos. Pero si no se puede, pues ni modo, pero no fue por ti. Entonces por eso es que dice, así es que ninguno de vosotros padezca como homicida, o como ladrón, o como malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno, versículo 16, padece como cristiano, por causa de Cristo, por ser manso, por ser humilde, entonces no te avergüences, sino más bien glorifica a Dios por ello. Que entre semana me llamen ustedes y me digan, pastor, ni siquiera puedo hablar de lo contento que estoy. ¿Por qué está tan contento? ¿Se sacó la lotería o qué? No, es que mis primas me están criticando. Es que en el trabajo me están persiguiendo. ¿Y por qué? Porque sigo a Cristo, porque les hablé de Cristo. Ah, ahí sí, ya has entendido y ya has madurado. No que te deprimes todo cuando te critica tu familia y cuando... No, aquí no dice que te deprimas, aquí te dice que te alegres. Que te pongas contento porque estás sufriendo por la causa de Cristo. Pero fíjese lo que dice el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio, esta palabra juicio se puede traducir a disciplina. Es tiempo de que la disciplina comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, o sea que si el mundo se porta mal, va a tener su castigo. Pero si nosotros andamos como personas que no conocen de Cristo, antes de que el juicio comience con los de afuera, primero va a comenzar contigo y conmigo. Porque nosotros supuestamente debemos de ser los que dan el ejemplo. Eso le pasó a Israel. Israel, hermano, era el pueblo predilecto y escogido por parte de Dios. Y muchos me han preguntado, ¿y por qué Dios escogió a los judíos y no escogió a los guatemaltecos? O a los mexicanos o a los salvadoreños. ¿Qué acaso Dios hace acepción de personas? No. Simple y sencillamente, no porque tenían algo especial o porque sean diferentes a nosotros. Dios escogió a los judíos para que se convirtieran en un canal de bendición para el resto del mundo. Y han sido un canal de bendición. ¿Por qué cree que usted y yo tenemos este libro maravilloso, el cual ha traído vida y perdona nuestros pecados? ¿De dónde vino este libro? De los judíos. ¿Nuestro Señor Jesucristo de qué raza era? ¿Mexicano, salvadoreño, guatemalteco? Judío. La ley y todo lo que usted quiera, toda la salvación, todo viene con los judíos. Dios había escogido la casa de Israel como un modelo y como un ejemplo para el resto del mundo de cómo vivir la vida cristiana. Sin embargo, ¿obedecieron los judíos? Escúcheme bien, por favor. Los judíos han sido la raza más desobediente a Dios que cualquier otro pueblo. Es más, ahorita, si tú te pones a investigar, ¿sabes dónde hay más homosexualismo en todo el mundo? Más que en Estados Unidos, más que en México, porque en México ya salieron del closet también. En Israel. Caminas por las calles y ves homosexuales, lesbianas, desobedientes a Dios, porque ellos nunca han aceptado a Jesucristo como el verdadero Mesías. Entonces, como no obedecieron,
Como le dieron la espalda a Cristo, a su palabra, entonces sucedió lo que dice Pedro aquí. El juicio primero comenzó con ellos como ejemplo al resto del mundo. Para que nosotros pensemos y lleguemos a la conclusión de que si Dios no perdonó ni siquiera a su pueblo predilecto, que son los judíos, tampoco lo va a hacer con nosotros. Porque los judíos ya están a un ladito ahorita, y ahorita los que estamos en la escena mundial somos la iglesia de Jesucristo. Y el plan de Dios es que nosotros seamos un canal de bendición para los vecinos, para las personas de nuestro alrededor, para que las personas que no conocen de Cristo vengan al conocimiento del Salvador a través de nosotros. Y ese era el plan de Dios para el mundo a través de los judíos. Pero como los judíos fueron desobedientes, ¿qué pasó? Contésteme, por favor. ¿Qué fue lo que sucedió? El juicio comenzó. Y no hemos visto una raza que ha sufrido tanto como los judíos. ¿Se recuerdan en la década de los 40 con el monstruo este del señor de allá de Alemania llamado Hitler? Más de 5 millones de judíos que asesinó. Y cuando los mataba, ¿sabe qué hacía de ellos? Jabón. Era tremendo. Pero todo esto sucedió, ¿por qué? Porque ellos le dieron la espalda. El juicio de Dios vino sobre ellos porque ellos le dieron la espalda a Jesucristo. Y escúchenme bien, si nosotros como iglesia, lo que les estaba diciendo hace rato, seguimos de indisciplinados, seguimos haciendo lo que nos da la gana, si no hacemos caso a los estatutos de la Biblia, si no respetamos este libro, dice que Dios ama, busca y bendice a los que tiemblan ante su palabra. Que cuando se le está predicando la palabra tiemblan y dicen, Dios mío, tengo que arreglar mi vida, tengo que hacer algo. Pero los que les predica uno y a la otra semana vuelven a las mismas andadas, vuelven a lo mismo. Y hermanos, el Señor nos está hablando en esta noche. El Señor está diciendo por medio de su Espíritu, iglesia de Jesucristo. Si haces caso omiso de mi palabra, estas son una de las últimas oportunidades que te estoy dando como iglesia. Porque si no te arrepientes, si no te disciplinas y si no te entregas a mí con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, así como el juicio cayó sobre los judíos por desobedientes, así mi juicio, dice el Señor, caerá sobre centro de adoración y sobre la iglesia de Jesucristo que se está portando mal. Prepárate, iglesia. Escucha que no es palabra de hombre que te está hablando ahorita. Usted sintió y vio que no fue palabra mía, ¿verdad? Dios te ama tanto, iglesia, centro de adoración, que Dios te está dando una oportunidad. Y el versículo 17 a la profecía que te acabo de decir, aquí está. Dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios primero. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Si el juicio va a ser severo contra la iglesia, por no ser una iglesia entregada, disciplinada, que se esfuerza en buscar de Dios. Ahora, ¿cómo va a ser para los de afuera? Los que no obedecen el evangelio del Señor. Les espera un hervor de fuego, dice el escritor a los hebreos. Porque fíjese lo que dice el 18. Si el justo, aquí si tú aceptas a Jesucristo eres justo, porque dice la Biblia, Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces aquí está hablando de ti, dice, si el justo con dificultad se salva, o sea que la salvación no es tan fácil, con dificultad, hermanos. ¿Verdad que no es fácil obedecer las cosas de Dios? En tus propias fuerzas no,
Con el Espíritu Santo, sí. Pero ¿cuántos de ustedes le batallan en venir a la iglesia a tiempo? Que sabes que el servicio es a las 5 y llegas a las 8. ¿Cuántos de ustedes le batallan esas cosas? Porque el justo con dificultad se salva. Con dificultad nos vamos a salvar nosotros, pero debemos de darle gracias a Dios que Él nos ha salvado, nos ha limpiado con su sangre. Pero no juguemos con fuego, no andemos de indisciplinados, porque el juicio, ya ve lo que el Señor nos habló ahorita. Entonces, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Los que jamás han venido a los pies de Jesucristo. De modo, versículo 19, que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y continúen haciendo el bien. Continúen buscando de Dios, continúen leyendo la Biblia, continúen doblando sus rodillas, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo, si no se cansan, van a recibir de parte de Dios ese premio que Él nos ha prometido. Entonces, ¿estás sufriendo por causa de Cristo? No por reentrometido, sino por causa de la justicia. Dice, encomienda tu alma al Creador. Y Señor, yo ya no puedo hacer nada, estoy pasando por esto, por aquello, lo único que me queda es encomendar mi alma a ti. Y si tú lo haces, Dios no te va a dejar solo. No importa qué tan difícil sea la situación, el Señor siempre te va a tomar de la mano y va a estar contigo. Hay veces que el Señor te va a liberar de las situaciones difíciles, pero hay veces que no. ¿Cuántos de aquí se recuerdan de los 3 jóvenes en el Antiguo Testamento que los aventaron al horno de fuego? Y el rey les dijo, si ustedes no se hincan, porque había hecho un ídolo, ante ese ídolo, tienen la oportunidad ahorita. Arrepiéntanse e hínquense. ¿Y qué contestaron los jóvenes? El Dios que nosotros servimos nos puede salvar de tu mano, oh rey. Fíjese, con educación le hablaban todavía al rey. Él tiene el poder de liberarnos, pero después añaden y dicen, pero sepa, oh rey, que aun si Dios no nos librara del fuego, sepa, oh rey, que nosotros jamás doblaremos nuestras rodillas ante ese ídolo. Porque nosotros solamente doblamos nuestras rodillas ante el eterno, justo y verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. Solamente ante Él. O sea que nos puede liberar, pero si no nos libera, nosotros vamos a seguir sirviéndolo a Él. Esa es la actitud que tú y yo debemos de tener. Dios te puede sacar de ese problema en el que estás. Dios te puede sanar de esa enfermedad, Dios te puede dar ese trabajo, pero si no lo hiciera, Dios te puede regresar tu esposo, Dios te puede regresar tu esposa, Dios puede hacer ese milagro que tanto estás buscando, pero si no lo hiciera, ¿vas a dejar de servirle a Dios o vas a seguir adelante? Entonces estos jóvenes dicen que se enojó tanto el rey que hizo que calentaran el horno de fuego 7 veces más. Y estaba tan caliente que cuando agarraron a los jóvenes para aventarlos, los soldados que los arrojaron al horno de fuego, se quemaron y se murieron ellos mismos. No los liberó del fuego. Bueno, sí y no. Sí y no. Los permitió que pasaran por el fuego. Entonces, cuando estaban en el fuego ahí, según quemándose, el rey se asoma y luego le hace, ¿qué pasó aquí? Oigan, ¿que no aventaron a 3? Solamente, sí, mi señor, pero mentirosos, yo veo 4. Estaba otro. Y el cuarto que veo es semejante como al Hijo de los dioses. Era el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo no los liberó de que los aventaran al horno de fuego, pero el Señor Jesucristo estuvo con ellos. El Señor Jesucristo pasó por el fuego
con ellos. Y no permitió que el fuego ni siquiera los quemara, ni siquiera que olieran a humo. Y si tú, en estos momentos, Dios no te ha liberado del horno de fuego, de la situación, de la prueba, tenlo por seguro que el Hijo de Dios, Jesucristo, así como estuvo con aquellos 3 jóvenes, también está en estos momentos contigo y no va a permitir que el fuego que el fuego destruya tu fe ni tu relación con Dios, sino que cuando salgas porque dice que cuando entraron al fuego, entraron atados de manos y pies, pero cuando salieron del fuego, el fuego no los dañó a ellos, pero el fuego sí rompió las cadenas que los estaban atando, salieron libres del fuego. Y tú también, después del fuego, después de la prueba, si lo haces agarrado de las manos de Cristo, vas a salir también libre de esas cadenas que te estaban atando. Eso, damas y caballeros, es el Evangelio de Jesucristo. Que si de veras te has entregado a Cristo, vas a tener problemas, vas a tener situaciones, pero si te agarras de la mano de Dios, Él nunca va a dejar que caigas derrotado. Siempre, escúchalo, siempre te va a dar la victoria. Y una vez que llegues al cielo, vas a decir, valió la pena este leve sufrimiento comparado con la gloria que Dios tiene preparada para todos aquellos que han entregado su espíritu, su alma y su cuerpo al Señor Jesucristo. Amén. Póngase de pie en estos momentos.